que Dios les llama, ¿cómo, Marcos? Levitas. Mis levitas. Una vez platicando con un doctor que tú conoces, entramos en el tema. Él es pastor, además de doctor. Y entramos en el tema y salió el tema de el ministerio sacerdotal y el ministerio levítico. Recuerdo que cuando le mencioné la palabra levitas, se puso de pie en el sillón, en el banquito donde estaba, como si han oído hablar de las puyas. Son espinas que tiene una planta aquí en México que se llama maguey, unas puntas, se llaman púas, que los agricultores, los campesinos, cortan de esas pencas y las ponen en un palo largo, y con esas puyas pican el trasero de los bueyes o de los animales cuando están arando, cuando están trabajando y el animal ya no quiere caminar, ya no quiere jalar. ¿Qué hacen, Casani? Le pican con la puya atrás en las ancas. El animal pega un salto y oiga, pues es una puya que es de madera, es durísima, es fibrosa, entonces no fácilmente se quiebra. Y obviamente si le dan con demasiada fuerza, esa puya se clava. Sí. Es una puya larga, pueden medir hasta 10 centímetros, ¿cierto, Marcos? Las puyas, las de los magueyes, pueden ser puyas así grandes o pueden ser puyas pequeñas, pero obviamente el campesino busca las puyas largas porque son las más macizas, las más maduras, ¿cierto, Leo? Sí. Y este hombre pegó un salto como si le hubieran picado con una puya atrás y me dijo, ¿vas a empezar con tus cosas? ¿Con que hay levitas? Bueno, se puso histérico y se puso histórico. Me sorprendió, hasta hice así, porque reaccionó con violencia. Y él es levita, ¿cierto, Marcos? Marcos lo conoce. Él es lo que en el mundo evangélico llaman, ¿qué? Cantautor. Es doctor, es pastor, levita, es un hombre que inclusive Dios lo ha usado para profetizar, ¿cierto? Pero obviamente se ve que de los dones y de los ministerios no sabe ni papa. Y tiene muchos años ya en el Evangelio. Entonces, reaccionó con tanta violencia que me llamó la atención. De hecho, desde ese día jamás volvió. Y seguido iba a visitarnos allá en el lugar de provisión, platicábamos de la palabra, reíamos, somos, bueno, hablando de la amistad, muy cercanos, ¿sí? ¿Cómo dijiste? Contemporáneos. Somos contemporáneos, sí, pero muy cercanos. Es un hombre al que yo tengo mucho que agradecerle, ciertamente, pero en cuestiones de espirituales, el hombre, bueno, tiene por lo que yo sentí, un aborrecimiento terrible hacia lo que es el ministerio levítico, porque hay gente que está en el ministerio levítico, es decir, el ministerio de la música, pero no saben realmente lo que están haciendo. Ahora ya no se llama ministerio de alabanza. ¿Cómo lo llaman, Casani? Alabancero les llaman. No, ¿cómo lo llaman? Artistas cristianos. Los artistas cristianos, ya los llaman ¿qué? Las agrupaciones cristianas. La agrupación del hermano Antelmo. Por si quieren saber cómo se llama este grupito, es la agrupación del hermano Antelmo, el solista. ¿Por qué te ríes, Casani? No me estoy riendo. Ah, ¿no? Ah, me pareció que ver tiene una sonrisa de no sé qué sé yo. Este hermano ya está desvariando. No me estaba riendo. Ha de Estaba tener yo fiebre. preocupándome. Le estaba preocupando, sí, ¿verdad? Sí, yo lo entiendo. ¿Verdad, Marcos? Que nosotros somos muy entendidos en eso, en cuestiones de que cuando Antelmo, y sobre todo el hermano Antelmo, que nomás lo andan cazando a ver qué dice. Esa es la responsabilidad que tenemos.
Yo puedo hacer un chascarro, llamamos aquí una pequeña broma, pero es una verdad. Es una verdad. Hay un dicho aquí en México que dice que entre broma y broma, ¿qué? La verdad se asoma. La verdad se asoma. Entre broma y broma, que no es la idea de estar aquí y usar el altar para hacer bromas, no. Creo que me están entendiendo. A veces aún Dios, yo lo he notado, es como irónico, como sarcástico Dios con nosotros, cuando, por ejemplo, dice, estos creen que me engañan, yo me reiré en sus caras. Búsquenlo en la Escritura. Yo me reiré, ¿qué? En sus caras. Es decir, el Señor se ríe de nosotros. Hay gente de la cual Dios se ríe. Tal vez no cuadre en tu percepción espiritual, pero así es. Dios se ríe. Él se ríe de aquellos impíos que creen que lo están burlando. ¿Tiene lógica? ¿No está escrito, Marcos, que Dios no puede ser burlado? ¿Por qué? Porque mientras el impío se burla de Dios, Dios se está riendo de él. Y le está diciendo, no sabes lo que te espera. Por eso los perros mudos, Marcos, que son perros que no ladran, avisando del peligro. Avisándole a la gente y diciéndole a las almas, es que no saben lo que nos espera. Si no, caminamos en santidad. ¿Qué dice? Proverbios 1:26. Bien. Dice, también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Ouch, eso está peor que lo que acabo de decir, ¿no? ¿Puedes repetirlo, por favor, hermano Leo? Dice, también yo me reiré de su calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temen. Bueno, me gustaría que te fueras al pasaje y leyeras el contexto, por favor. Mientras ponemos esto a la mesa del Señor, mientras nuestro hermano busca esto, nosotros haremos lo que Dios nos ha enseñado. Inclina tu rostro. Tu vida está en las manos de Dios. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que recibes, emana de Él. ¿Quién puede decir que lo bueno y lo malo no proviene de su boca? Hoy agradécele a Dios por el privilegio, por el honor, no de que hayas invitado a Dios, ya quítate eso. Quita eso de tu mente espiritual. Es más bien, agradécele a Dios que Él te haya invitado a su casa, a su mesa, a su altar. Porque Él dispone nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para clamar a Él, para Él hacer atento su oído y acudir presto y presuroso a socorrer la causa de su pueblo, a cuidar de sus hijos. Él produce en nosotros el querer y el hacer. No es como muchos dicen. Nosotros somos solamente sus vasos, sus vasijas, sus copas, sus lámparas. Somos herramientas en sus manos que Él usa como a Él le place. Por eso dale gracias a Dios porque te escogió, porque te eligió, porque te adoptó, porque te llamó para darle alabanza, pero te llamó para hacer alabanza a Él. Porque hasta aquí y hasta hoy Él te ayudó y te ayudará. Porque hasta aquí y hasta hoy Él no te ha dejado, ni te ha desamparado, ni lo hará.
Y si en algún momento te has sentido solo, no es porque Él no esté contigo, es porque tú te has alejado de Él. Pero Él siempre está allí, observándote, escucha. Él siempre está allí, cuidando de ti. Por eso dale gracias a Dios, por quitarte vendas, por quitarte el velo, por revelarte su palabra, por revelarte su voluntad, pero dale gracias al Padre por su Hijo y por su Espíritu. Dale gracias al Hijo por su sangre preciosa que derramó por ti. Dale gracias al Espíritu Santo porque su presencia en ti es la mayor y más grande seguridad y garantía de que tú estarás en sus bodas en aquel día, de que en aquel día estarás allí ante su presencia, de pie, de rodillas, no lo sabemos, pero esperando que tu nombre sea anunciado para responder con gozo, con regocijo. Heme aquí, amado Dios. Aquí estoy. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo, pero gracias por lo que aún harás. Gracias porque has sido propicio a mi vida. A pesar de las luchas que también te agradezco, las luchas, las pruebas, las tribulaciones, los problemas, las aflicciones, las dolencias, todo, Señor, las alegrías, las tristezas, la risa, el llanto, la pobreza, la riqueza, Señor, hasta aquí y hasta hoy, tú nos has sostenido. Gracias por ello, Señor, porque aún por ti nosotros podemos cantarte y alabarte y escuchar tu palabra, que es, mi Señor, parte de la relación, de la comunión que podemos tener contigo, amado Padre, por causa de tu Hijo y de tu Espíritu, amado Dios. Amén. Bien, hermano Elliot, por favor, escuchen atentamente porque, como siempre lo digo, lo menciono, muchas cosas se dicen aquí y muchas de ellas jamás en tu vida, jamás en tu vida las habías escuchado, a pesar de que has estado años escuchando palabra de Dios. Ese es precisamente el punto, que sepas que Dios en su maravillosa esencia y su maravillosa sensibilidad espiritual, Él piensa y siente cosas que nosotros no sabemos, y como nosotros ignoramos esto, nosotros las pasamos por alto, Marcos, ¿cierto? Y no entendemos que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Escucha, todo lo que hagamos aquí, cada gesto, escucha, cada gesto, cada movimiento, aún, mira, escucha, aún el mover de tus cejas tienen un significado para Dios. Todo lo que estamos haciendo, diciendo, pensando, sintiendo, todo está siendo escrito en el libro de Dios, en sus libros. ¿Me escuchas? Tú piensas que cuando tienes un mal pensamiento, un mal sentimiento contra alguien, ¿Dios no lo sabe? Sí. ¿O piensas acaso que porque Dios, tú te arrepientes y le pides perdón, ¿Dios lo olvida? Sí te perdona, si te arrepientes, sí te perdona, pero Dios no olvida. Él lo tiene, ¿qué? Anotado. ¿Cierto, Casani?
¿Qué te dijo? Que todo está ahí en su Todo libro. está ahí en sus libros. Lo que hacemos Y lo que no hace, y lo que no hacemos. que debiéramos hacer. Ouch. Cuando venga el juicio, porque habrá un juicio, créanlo o no, quien quiera creerlo o no quiera creerlo, es problema de cada quien. A final de cuentas, Leo, ¿le importa a Dios tu opinión? ¿No? No. Casani, ¿a Dios le importa tu opinión? No, para nada. Marcos, ¿a Dios le importa tu opinión? No. No. A Dios le importa un verdadero cacahuate lo que pensemos o querramos nosotros. Le importa un cacahuate, un maní, para que me entiendan mejor. Importa lo que Él dice. Cuando estemos ante el gran trono blanco, y les aclaro, estaremos leyendo a través de nuestro hermano Elliot todo el Apocalipsis. No le daremos explicación. Yo ignoro muchas cosas. Y no quiero meterme, como decimos aquí, como yo digo normalmente, ¿a qué? Camisas de varas. ¿A qué? Ah, el chaleco sin mangas. A buscarle mangas al chaleco, sabiendo que no las tiene. Si Dios me revela algo, entonces lo diremos. Menos no. Solamente será una lectura. Y si Dios le revela a alguien, gloria al Señor. Pero cuando estemos ante el gran trono blanco y los libros sean, ¿qué? Abiertos. Porque te aclaro que cuando estés ante el gran trono blanco, los libros, ¿qué? Serán abiertos. Y allí estarán escritas todas las cosas que pensamos, sentimos, dijimos e hicimos. Y aún las que no. Y allí estarán los gestos, los ademanes, los pensamientos, los sentimientos que tuvimos mientras estuvimos, sean buenos o sean malos, aquí en la tierra. Escucha esta palabra porque Dios, yo uso estas palabras, podría usar otras, pero a final de cuentas estas palabras reflejan lo que Dios piensa y siente. Es como cuando les dije que Dios siente asco. Escucha, Dios siente asco por sus propios hijos. Cuando sus hijos lo desobedecen, cuando sus hijos no viven en santidad, cuando sus hijos no hacemos su voluntad. Déjame decirte algo, cuando nosotros desobedecemos a Dios, detonamos su ira. Detonamos su ira. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros hacemos algo que desagrada a Dios, no solo provocamos su asco, sino su ira. Por eso es que la mano de Dios de pronto cae sobre sus hijos, aunque no siempre es por castigo, Casani. Eso ya quedó bien claro. Él tiene propósitos diferentes para cada uno, pero sí tiene que ver. Porque dice, es la manera como que, como te tengo a mis pies. Marcos, ¿cómo te tiene Dios a sus pies? Con lo que te duele, ¿verdad? Porque si no fuera por eso, ni te acuerdas de Dios. Casani, Leo, Antelmo, ¿cómo nos tiene Dios a sus pies? ¿Así? Con vara. ¿Con vara? Sí, tal vez esto no encuadre en la mente espiritual de muchos, pero repito, a final de cuentas, siempre pide a Dios confirmación de lo que estás escuchando. Hermano Elliot, por favor. ¿De qué te leo? ¿De versículos 2, 3 antes o...? Un contexto para que la gente lo entienda, para que las almas lo comprendan mejor en voz alta, por favor. 23, ¿no? Yo creo que sí, dice, vuelvan a mí, reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese,
sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temen. ¿Qué sigue? Cuando viniere como una destrucción lo que temen, y su calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dios de mi vida. Marcos, ¿puedes mencionar algo acerca de esto? ¿Quieres vertir tu opinión o tu juicio o tu crítica? ¿Hay mucho que añadir a esto? Mucha gente no cree en esto. Es que eso fue dicho en el Antiguo Testamento, Marcos. Y como el Antiguo Testamento ya no vale, ya no es vigente, pero ¿qué dice el Señor? Yo no cambio, hijos de Jacob, hijos de Israel, yo no cambio. Esto tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando respecto a los dones, ministerios, operaciones, qué son, cómo son, para qué son, de quién son. Todo esto es don de Dios. Cuando nosotros no queremos escuchar la reprensión, hermano Elliot, cuando nosotros despreciamos la disciplina de Dios, cuando nosotros no queremos recibir esta palabra porque Dios es amor, porque, como mencioné en ocasiones pasadas, el Dios en su infinita y eterna sensibilidad y esencia espirituales solamente tiene un atributo. ¿Cuál es, Marcos? ¿Leo? ¿Casani? Esencia. Sí. Así como lo manejan los modernos, Dios es Amor. amor. Dios es puro amor, Marcos. Por eso los creyentes modernos hacemos y deshacemos, porque Dios es amor. Por eso los creyentes modernos hacemos y deshacemos con sus dones y sus ministerios lo que se nos da nuestra rechoncha y regalada gana. Pero Dios no puede ser burlado. Vendrán tiempos en que Dios tratará con todos sus hijos. Y como lo mencionamos cuando hablamos acerca de cómo juzgará Dios a la humanidad, el juicio, escuchen, sobre sus hijos será más severo que sobre el mundo. Por cuanto llamé, ¿qué? Y no escucharon. Y no escucharon. Por cuanto les envié palabra, profetas, desde temprano y sin cesar. Y a unos, ¿qué? Mataron, a otros golpearon, a otros aborrecieron. Lo que la gente hoy hace en las congregaciones. Cuando la palabra es fuerte, cuando la palabra dada de parte de Dios es como espada de dos filos y penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas. Cuando la palabra de Dios es tan fuerte que está rompiendo la piedra, ¿qué hacen los hermanitos? ¿Qué hacen los ministros? Echan fuera a los que son incómodos. ¿Sí? Aquí les llamamos, ese es como una piedra en el zapato. ¿Cómo es una piedra en el zapato, Leo? Pues te lastima, Lastima, no te deja caminar. es molesta, Te es molesta, incómoda, se te mueve de lado a lado. es fastidiosa. Sí. Entonces, muchos hijos de Dios que Dios usa para llevar palabra de juicio, palabra de exhortación, son ¿qué? Como piedras en el zapato de la iglesia, de los ministros. Les dije, ¿cuál es la función de un ministro? ¿Cuál es la función de un profeta? ¿Cuál es? Llevar palabra. Llevar palabra. Así como la escucha de parte de Dios,
La función del profeta, les dije que en el hebreo se les llama Nabi, que significa enviado, no apóstol, sino Nabi, enviado. Un profeta, su trabajo es, o era llevar la palabra de Dios tal como la recibía. No le añadas, no le quites. Lo mismo va para todos los ministros. Llámense apóstoles, llámense profetas, llámense evangelistas, llámense pastores, llámense... Apóstoles. ¿Qué? Apóstoles. Apóstoles. Pero la función de un profeta era llevar la palabra de Dios tal como la recibía. Y créanme, como les mencioné en alguna ocasión, cuando el pueblo, cuando la gente veía que un profeta venía, ¿qué decían? ¡Ey! ¡Ahí viene el profeta! ¡Ahí viene el profeta! Segurito hoy compro casa. Segurito tendré carro nuevo. Segurito tendré trabajo. Segurito tendré dinero. ¿Qué creen que hacían las gentes? No, pues a correr, A esconderse. esconderse o esperarlos con odio para pues quererlos matar o no dejarlos que vieran la palabra. El profeta era enviado por parte de Dios al pueblo, al sacerdocio, ¿y a quién más? Y a los gobernantes. Para recordarles su fidelidad al pacto con Dios. Es muy claro lo que decían los profetas al principio. Decían, así dice el Señor. Así dice el Señor. O decían que vive Yahweh en cuya presencia estoy. ¿Qué hacen los modernos cuando reciben palabra de Dios y no les gusta? Toman, ¿qué? Lo que les conviene. Marcos toma, ¿qué? Lo que le conviene. Y lo que no le conviene, ¿qué dice? El hermano mezcló la carne. No la disciernen, la ciernen. Sí, la cuelan, la filtran. Es eso lo que hacen realmente, la filtran. Y dicen, es el hermano Helio. El hermano es otro Antelmo. Sí creo que Dios habló. Sí creo que Dios me dijo esto. Pero eso, ¿saben qué están diciendo con esa actitud y esas palabras? Que el diablo y Dios estaban juntos ahí agarrados de la mano, abrazados como amigos, y mientras Dios hablaba una cosa, el diablo decía otra. Usen su lógica, Sí. Usen la lógica. Eso es lo que le dicen, lo que están diciendo de Dios. Pero peor aún le están diciendo mentiroso a Dios. Y están llamando mentiroso a Dios. Y están llamando al diablo veraz. Por eso es importante que nosotros cuando oremos a Dios, cuando conversemos con Dios, le digamos, Señor, despierta, abre, aviva y aumenta los sentidos espirituales en mí, pero no los míos, sino los que emanan de ti. Porque tú tienes sentidos espirituales. Sí los tienes. Son parte de la esencia que Dios puso en el ser humano. Pero no son los mismos que emanan de su esencia. ¿Escuchas, Marcos? Una cosa es un sentido espiritual humano y otra cosa es el sentido espiritual que emana de Dios. Por eso habla de que espíritu, alma y cuerpo. Adórenme, ¿qué? No de corazón, porque el corazón es engañoso, mentiroso, perverso, más que todas las cosas. Y recordando que el corazón
es figura del alma, entonces nuestra alma es mentirosa, nuestra alma es perversa, pero nuestro espíritu no. Porque Dios busca, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y sabes por qué? Porque el espíritu en el hombre es incorruptible. El espíritu es lámpara para los ojos de Dios, con el cual y a través del cual escudriña aún lo más profundo del hombre. ¿Por qué creen que dice, bendice alma mía al Señor? ¿Quién está hablando ahí, Marcos? ¿La carne, el alma o el espíritu? El espíritu. Porque la carne, ¿qué dice? Yo no quiero alabar a Dios. La carne no quiere alabar a Dios. El alma es engañosa, es mentirosa. Pero el espíritu, ¿qué le dice al alma? Bendice, alma mía, a Yahweh. Bendice, alma mía, al Señor. Y esto es don de Dios. Señor, y si ustedes han observado, siempre le decimos a Dios, Señor, incrusta. Y esto lo repetiré hasta que digan ustedes otra vez, ya lo dijo 1000 veces, lo diremos 2000, 3000 veces si es necesario. Hasta que sea incrustado en tu espíritu. Decimos, Señor, incrusta tu palabra en mi espíritu. Incrusta tu palabra en el espíritu humano. Incrusta tu palabra, Señor. Pon tu sello. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús. ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién es la permanencia? El Señor Jesús. Por eso es importante que aprendas a orar. Señor, incrusta tu espíritu en mí, tu palabra en mi espíritu, pon tu sello, es decir, el sello de tu espíritu, y dale la permanencia de tu presencia, amado Señor Jesús. Porque la palabra de Dios, cuando es incrustada en el alma, no produce cambios, o al menos no cambios permanentes. Y los cambios deben ser, ¿qué? Permanentes. ¿Están discerniendo esto? ¿Qué es permanencia? ¿Qué es? Sí, cuando es permanente es porque Dios ya lo selló. Para siempre. Nada ni nadie la arrebatará ni la borrará de ahí. Es eterno. Será Eterno. cuando lleguemos ante su presencia, su palabra irá incrustada, irá clavada, irá sellada, irá como un tatuaje, lo podemos decir de esta forma, Marcos, quedará allí indeleble, y cuando lleguemos ante su presencia, yo no sé cómo será, qué pasará, hay muchas cosas que ignoro, obviamente, pero Dios considerará eso. Hay mucha gente que escucha música del mundo y esa música produce cambios permanentes en ellos, ¿no? He conocido personas que escuchan música del mundo y se han endemoniado. Y estoy hablando personas que conocen de la palabra, estoy hablando personas que ministran la alabanza. Y han sido endemoniados por escuchar música del mundo. Estuvimos trabajando con un ministerio que ensaya la alabanza con música del mundo, con rock metálico, ese rock negro que le llaman. Pero ellos dicen que está bien. Pero si observamos su actitud, sus conductas, su vida espiritual, nos damos cuenta que son un desastre, son un asco, no saben lo que es la reverencia, no saben lo que es el respeto, no saben lo que es el temor, no saben lo que es el temblor. Cuando nosotros llegábamos con ellos y nos postramos a decirle a Dios, Señor, heme aquí, amado Padre, heme aquí, amado Hijo, heme aquí, amado Espíritu, ellos volteaban y nos miraban sentados ahí indolentes con sus instrumentos,
y movían, hacían unas miradas de sarcasmo, Marcos, y se miraban unos a otros con sarcasmo, como diciendo, mira estos religiosos. ¿Sí me explico? Y Dios dio palabra para ellos. Y una de las cosas que les dijo fue, no los quiero aquí y no volverán a corromper mis altares. Y para que Dios te diga eso, Casani, es porque Dios ha llegado a un punto, su maldad como la de Sodoma y Gomorra ha llegado, ¿qué? Hasta la presencia de Dios. Es decir, ha llegado a un punto en donde Dios ya no soporta, ya no tolera lo que sus hijos hacen con lo que Él les puso en las manos. Llega un punto en que Dios se ríe, digámoslo así, entre comillas, empieza a reírse y a burlarse de sus hijos, porque lo que les está diciendo en ese momento es, no sabes lo que te espera. No sabes lo que se te viene. Nosotros vivimos aquí unos cuantos años que son temporales, pasajeros, efímeros, fugaces. Aquí hacemos y deshacemos, disfrutamos. Pero lo que nos espera allá, ¿será qué? Eterno. No tendrá fin. Ya no habrá vuelta de hoja. Y ya no habrá. Sí, de que quieras arrepentirte. Ya no habrá remedio. Nada. Muchos evangélicos viven hoy como los católicos, pensando que todavía Hay chance. hay oportunidad, pero ya no la habrá. Muchos evangélicos viven pensando que sus ministros que murieron están con Dios. Si Dios diera una visión del infierno a sus hijos, lo primero que verían allí es a muchos que aquí hicieron y deshicieron con la obra de Dios. Pastores, evangelistas, profetas. Por eso nosotros no somos perros mudos, Casano. Y si nos odian, si nos aborrecen, si no nos quieren escuchar, ya es problema de cada quien. Anoche, comentando con el hermano, le dije, muchos en el pueblo de Dios pasan su vida, pasan años, pidiéndole a Dios un don, anhelándolo. Y oye bien, escucha bien, todo lo que tú quieras de Dios en santidad, escucha, todo lo que tú quieras de Dios en santidad, anhélalo. Porque en ese anhelo, Dios te lo puede conceder. Porque Dios ve el anhelo, no del corazón, el anhelo del espíritu en el hombre. Cuando lo que el hombre está pidiendo es, dijo el Señor, pidan conforme a mi voluntad. Conforme a la voluntad del Padre, es decir, en santidad. Y Dios dice, muchos en mi pueblo, muchos de mis hijos, anhelan dones y ministerios. Y me piden, toda su vida pasan de rodillas, pidiéndome que yo les dé un don, que yo les dé un ministerio. Y jamás se los concedo. Y jamás se los concederé, dijo. Pero muchos de mis hijos, a los cuales yo les he dado dones y ministerios, sin que me los pidan, los desprecian. Los desprecian, dijo el Señor. Por eso, como lo desprecian, yo no te lo pedí, por eso lo desprecian.
Porque no es algo que pediste, porque cuando tú pides algo, lo valoras, lo cuidas, lo proteges, lo multiplicas, porque tú lo estás pidiendo. Pero en santidad. Ajá. Pero sí, Perdón, como no les cuesta, ajá. no lo valoran, como decía la palabra valorar. Sí. Esto resumiéndolo de esta manera. Muchos anhelan lo que otros desprecian. ¿Y sabes qué puedes decir? Es que yo no desprecio el don de Dios. Pero te pregunto, ¿qué uso le estás dando? La peor forma, escucha bien, la peor manera como tú desprecias el don de Dios o el ministerio es haciendo mal uso de él. Porque estás despreciando la misma presencia de Dios. Y les mencioné anteriormente, un don es ¿qué? Una partecita de... Un trocito de Dios, Marcos. ¿Cierto? Es un pedacito de su presencia. Y digo un pedacito porque imagínate, si tuviéramos la plenitud y totalidad de la presencia de Dios en nosotros, no lo resistiríamos. ¿Recuerda lo que hablamos anoche, Casal? Que cuando verdaderamente la esencia, la presencia de Dios es derramada en una persona para hablar a su pueblo, esta persona está sufriendo las consecuencias de eso. Acaba molido. Acaban molidos, retorciéndose. Yo los he visto. Retorciéndose. Recuerdo una vez, y lo diré aquí delante del hermano Marcos, tu hermano, cuando Dios lo tomaba, ¿sabes? Te he dicho que si alguna vez platicaras con él tendría muchas cosas que comentarte. Aunque ahora yo creo que las quiere olvidar. Pero recuerdo que ese hombre en el piso se retorcía y gritaba, pero gritaba como si estuviera enloquecido. Él gritaba, ¡ya no, ya no! ¿Recuerdas, Elliot? Sí. Ya no, Padre, suéltame, ya no, no soporto, no resisto. Me duele, decía, me duele. Me duele, Padre. Y gritaba con pánico, con dolor. Yo no digo que Dios le haga lo mismo a todos, pero cuando Dios está enojado, el primero que sufre los dolores de su enojo es el vaso que está usando. Es como decir, se está desquitando en él. ¿De veras? Repito, sé que esto no cuadra en sus ¿qué? ¿En sus qué? Limitadas mentes. No cuadra en su mente espiritual, pero a final de cuentas, para lo que le importa a Dios si lo crees o no. Ojalá y yo ruego a Dios, Señor, toma hombres, y hablo de hombres, toma hombres así, para que tu pueblo sepa que tú no puedes ser, ¿qué? Burlado. Y muchos cuando vean a alguien así dirán, está endemoniado, Marcos. Ajá. Está endemoniado, ¿no? Cuidado con eso. En una ocasión, a mí me sucedió algo parecido, no a mí en mi cuerpo, me refiero. Me tocó ver a una persona así y me puse a reprender. Y llamé a las que estaban junto a mí y les dije, vamos a reprender en el nombre de Jesús. Y empecé a reprender. Y Dios me dijo, cállense. No es mi enemigo, soy yo. Ouch. Aprendí. Y de ahí Dios despertó ese sentido espiritual, el discernimiento. Para tener cuidado, para discernir cuando es Él, cuando es la carne o cuando es el diablo. Por eso es que los que reciben palabra dicen, yo sí creo que Dios me habló, pero no es todo lo que el hermano dijo.
¿Por qué? Pues porque no les conviene. Les dije entonces que los dones pues no tienen jerarquía, los ministerios no tienen jerarquías, que hoy han hecho jerárquicamente el pastorado sobre todo y sobre todos eso, pero lo que la Escritura nos enseña como obispos, no como pastores, eso es una traducción mal hecha. Pero el término pastor, aunque sí es funcional, porque así conviene a los intereses de Dios, pero en el principio Dios estableció ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y obispos. ¿Se dan cuenta? Y los obispos creo que son hasta el último. Sí, porque a los obispos eran a los que les encargaban la obra ya establecida. Si lo veamos por jerarquía, ellos Sí. no están en la cabeza. ¿Por qué creen que ahora los modernos ya mezclaron? Ahora ya dicen que son ¿qué? Soy el apóstol, pastor, profeta. Se adjudican los tres títulos convenientemente para que nadie les refute lo que dicen o lo que hacen. Ya son todólogos. ¿Sí? Hay dones de poder. Hay dones de revelación. Y hay dones de comunicación. ¿Escuchas? ¿Hay dones de qué? De poder. De revelación. Escucha. Dones de poder. ¿Recuerdas eso, Marcos? ¿O ya no te acuerdas? Sí. Hay dones de poder. Hay dones de revelación y hay dones de comunicación. Primer punto. Los dones de poder. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Don de fe, don de sanidades y don de ¿qué? Milagros. De milagros. El hermano se acuerda. Sí, sí, péguense más aquí con el hermano Marcos. Dones de qué? De poder, que son dones de fe, de sanidades y de milagros. Ahí lo menciona 1 Corintios ¿qué? 12. Ahora, los dones de revelación, ¿cuáles son? Discernimiento, Es de sabiduría, ciencia, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. El discernimiento. ¿Son los dones de qué? De revelación. ¿Están aprendiendo? Bien. 3. Dones de comunicación. Que son intercesión, 1. Diversos géneros de qué? De lenguas. Diversos géneros de lenguas. Escucha. 2. Interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. 3, que da como fruto dones de profecía. ¿Están entendiendo esto? Si ustedes observan, hay como una secuencia en cada uno de estos dones. Por ejemplo, ¿qué se necesita para hacer una sanidad? ¿Y qué es una sanidad? Es la restauración de una enfermedad. O sea, Para hacer una sanidad necesitamos tener ¿qué? poder. El don de Poder. fe. El don de fe. ¿O no, Marcos? Necesitamos el don de la fe. Si no tienes fe, ¿cómo vas a...? Y más allá del don de la fe, necesitamos tener a el fe. ¿Quién es el fe? Jesús. Jesús. 2. ¿Qué es una sanidad? es un milagro. Es un milagro. Van unidos. Aunque en algún momento
conllevan algún tipo de separación, que una cosa es una sanidad y otra cosa es un milagro. Es como la Escritura nos enseña. Hay enfermedades, y dice, así lo dice, ¿eh? Pablo dijo, por una enfermedad ¿de qué? Del cuerpo. Pero a la vez dijo, me fue dado un aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Puede ser la enfermedad del cuerpo, o puede ser el toque del diablo en su cuerpo, o puede ser la mano de Dios en el cuerpo de Pablo. ¿Se dan cuenta? Para hacer una sanidad, para tener el don de sanidad, debemos tener el don de la fe. Y para hacer un milagro debemos de tener el don de sanidades y el don de fe. Por eso afirmamos que todos los dones y los ministerios son vigentes hoy. Que no haya hombres idóneos y fieles, eso no significa que los dones o los ministerios ya no sean vigentes. Y lo repetiremos hasta el fastidio. Y me refiero hasta que te fastidies. Tú. A mí no me fastidia repetirlo. Están ahí, pero hay quien sea digno de ejercerlos. Ajá. Y por eso afirmamos, porque es palabra de Dios, que ningún don, ningún ministerio trabaja solo. No puede trabajar solo. Es imposible. Imposible. La palabra imposible cabe aquí. Es imposible que un don o un ministerio trabaje solo en su ejercicio. Es imposible. Siempre necesitará de alguien. De los otros dones, de los otros ministerios. Los dones y los ministerios ya vimos que fueron dados ¿para qué? Para formar el cuerpo de Cristo. Y vimos ya, hablando del cuerpo, que todos los miembros tienen una función diferente. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar sin los otros miembros del cuerpo. Así son los dones y los ministerios. Así son. Aunque no crean, aunque no lo quieran entender o no lo quieran aceptar, pero así es. Y no importa que sean los ungidos de Jehová, los grandes predicadores, los grandes conferencistas. Qué bonitas conferencias daba Jesús, ¿verdad, Pedro? A mí me gusta leer mucho sus conferencias. No eran conferencias, hermano. Sí, los modernos dicen que las conferencias. Bueno, yo creo lo que dicen aquellos. Yo no le creo a Dios. Ese es el problema contigo, porque por eso no me comprendes. Ahora resulta. Sí, pero el Señor Jesús daba conferencias. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Estoy siendo sarcástico y estoy siendo burlón, si lo quieres ver así. Pero Dios nos enseña que ningún don, ningún ministerio puede trabajar solo y funcionar correctamente en su ejercicio sin nosotros. Ahora, los de revelación, ¿qué necesitamos para la enseñanza, para el ministerio de todo? De pastor, de evangelista, de maestro. Necesitamos ¿qué? Sabiduría. El don de la sabiduría. Necesitamos tener ¿qué? La palabra de ciencia, de conocimiento. El conocer, el que Dios te revele sus misterios. El que el Señor revele su palabra. El que el Señor te dé revelación, te dé visión, te dé ciencia, te dé conocimiento de su palabra. ¿Qué necesitamos? El discernimiento de espíritus. Y como mencioné en alguna ocasión, hay dos aspectos en el discernimiento. Uno, discernimiento como tal, pero discernimiento también de espíritus. Hay mucha gente que tiene discernimiento, cierto, pero en algunas cosas, pero no tiene discernimiento de espíritus.
Y por si no lo saben, hoy lo sabrán. Dios a veces permite al diablo usar a sus hijos de Dios. ¿Sabías eso, Casarín? Es decir, cuando Dios, y esto hablábamos anoche de eso, cuando Dios quiere derramar juicio, Marcos, cuando Dios quiere dar disciplina a sus hijos, a su pueblo y a su no pueblo, cuando Dios quiere llevar un mensaje de condenación, cuando Dios quiere confirmar, escucha esto, cuando Dios quiere confirmar a alguien en su perdición, cuando Dios quiere confirmar a alguien en el error, ¿cómo? Sí. Dios le dice al diablo, ahí tienes, usa a mi hijo para dar un mensaje. ¿Pero cómo, hermano? ¿Es posible, Marcos? Marcos está pensando. Porque esto dice, ¿cómo? ¿Balaam qué era? Era un profeta pagano, pero era un profeta de Dios. ¿Qué hacía Dios? Lo usaba. ¿Saben por qué Dios derramó su ira sobre Israel? Después del suceso de Balaam, de que quiso Balac, el rey Balac quiso que Balaam maldijera al pueblo y el espíritu del Señor, dice, descendía sobre Balaam y Balaam tomaba su parábola, así dice, y profetizaba bendición sobre el pueblo de Dios. Y Balac, enojado, otra vez le decía, ven, no te pedí que lo bendijeras, te pedí que lo maldijeras. Yo no diré nada que Dios no me diga. Está bien, pero ahora quiero que lo maldigas. Está bien, rey. Iba y sucedía lo mismo. Varias veces sucedió. Hasta que, dice la escritura, que el rey Balac se rindió y ya no insistió. Pero después hubo una guerra con el paso del tiempo. Hubo una guerra donde Dios le dijo, destruye a Balac. Destruye. Y quiero especialmente, Dios hizo una petición especial. ¿Cuál fue, Marcos? ¿Cuál fue, Casani? No lo recuerdo. Quiero que maten a Balaam. ¿A Balaam o a Balac? A Balaam, al profeta. ¿Y saben por qué hubo esa guerra? Porque dice que por consejo de Balaam, Balac envió a sus más bellas mujeres para seducir a los hebreos y mezclarlos. ¿Sabían eso? Y eso fue la peor ofensa que le pudieron los israelitas hacer a Dios. Y Dios castigó a Israel por eso. Dijo, y búsquenlo ahí. Dice, porque por consejo de Balaam, mi pueblo se mezcló con las mujeres de Balac. Paganas. Y saben que eso era una afrenta para Dios. Y Dios se los había prohibido. Por consejo de Balaam. Eso es lo que los profetas falsos hacen. Por consejo de falsos profetas, el pueblo de Dios perece. El pueblo de Dios mezcla lo santo con lo profano. Por consejo de malos profetas, de perversos. Por eso Dios le dice a los profetas, profetiza, diablo, háblale a mi pueblo. ¿Habla a quién? A mi pueblo. Porque cuando Dios quiere derramar juicio sobre su pueblo, sobre sus hijos, ¿el qué? ¿Casani? Forma los vínculos necesarios
entre personas, cosas y todo lo que esto conlleva Circunstancias. para derramar su ira sobre alguien o sobre algo. Por eso Marcos dijo, ¿what? Por eso siempre decimos, esto a veces no cuadra, no es lo que me enseñaron. Es que esto yo no lo sabía, es que esto no es de Dios. ¿No será que ahorita el diablo está usando al hermano Antelmo y Dios lo está permitiendo? ¿Sí me explico? Esto de la profecía es delicadísimo. Por eso es que la Escritura dice que sin profecía el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y no importa que digas, es que si no está escrito en la Biblia, no lo creo. Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia, pero que se deducen de ella. Si, como dijo Juan, se escribieran en libros todas las cosas que Dios hace, no cabrían en el mundo. ¿No dice así? Eso de que es que si no está escrito en la Biblia es absurdo. Entonces tendría que estar escrito en la Biblia todo lo que tú enseñas. Así como tú lo dices. Pero si no está escrito en la Biblia tu predicación, Marcos, ¿debo creerla? ¿Debo creerla? No. Según la perspectiva de los modernos. Porque lo que Antelmo dice no está escrito, sí está escrito. Que no lo vean, que estén cegados, que estén vendados, eso es otra cosa. Pero como lo hemos mencionado infinidad de veces, el Antiguo Testamento es figura, es ejemplo y es sombra del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo. Todo. ¿Por qué se llama figuras? Porque ahora ya no ofreces una oveja en sacrificio. Ahora Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué son figuras? Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ¿qué? Será levantado. ¿Me explico? Porque así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días, así el Hijo del Hombre estuvo ¿qué? En el vientre de la tierra. Y podemos seguir y seguir y seguir. Ajá. ¿Por qué? Porque así lo escribió Dios. Por eso son necesarios estos dones. ¿El don de qué? De ciencia. Es don de revelación. Había mil cosas y todavía que yo no comprendía, yo no entendía y decía, es que revélame, Señor, yo no entiendo esto. Cuando Dios quitó la venda y me dijo, me mostró que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo, que el Antiguo Testamento muchas cosas son figuras, y ahí lo dice en Hebreos, dice que son figuras ¿de qué? De lo que hay arriba. La Jerusalén actual dice es figura de la Jerusalén celestial. ¿No dice así? Lo menciona. Menciona que la palabra es figura. Y todas estas cosas fueron escritas ¿qué? Como ejemplos para nosotros. Y así infinitamente dice que son sombras y figuras de lo que había de venir. Ahí está en la Escritura. Ya hemos enseñado acerca de eso. Aquí está, tal pasaje, aquí está, aquí dice esto y esto. Cuando Dios me quitó esa venda y dijo, es que son figuras, hijo.
son ejemplos, son sombras, son tipos. En teología le llaman ¿qué? Tipos y figuras, ¿cierto, Marcos? Entonces, de pronto se empezaron a caer vendas. Ah, caray. ¿Qué cosa era ese mar de cristal que era soportado por querubines, por seres vivientes, ante la visión, en la visión de Ezequiel? Dicen que llevaban ¿qué? El trono de Dios. Estaban cargando el trono de Dios. Lean ahí Ezequiel. Porque arriba de ese mar limpio, brillante, que abajo era soportado por querubines, dice, estaba un trono y uno sentado en él. Aleluya. ¿Qué estaban cargando, Casani? El trono de Dios. Estaban cargando el trono de Dios. Eso explica ruedas dentro de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empecé a entender esto, dije, yo cada vez que leía la escritura y jalaba aire, Dios, era literal como si algo cayera de mis ojos. Empecé a ver lo que no veía y era evidente allí. Necesitamos los diversos géneros de lenguas, necesitamos el discernimiento de espíritus, necesitamos la interpretación de lenguas. Por eso afirmamos que una cosa es el don de la profecía como tal y otra cosa es el ministerio de profeta. ¿Cómo te van a enseñar los hermanitos, los ministros esto? Pues no les conviene. Imagínate esos hermanos, esas hermanas que de pronto tienen un sueño y viene de Dios y en ese sueño Dios les muestra cosas reales acerca de sus mismos ministros. ¿Y qué hacen estas personas? Por miedo no van ni lo dicen, guardan silencio. Que el pastor está en pecado, que el profeta está en pecado. Y por eso Dios luego envía profetas desde temprano y sin cesar. Así como sucedió con el profeta joven. ¿Recuerdan esa historia? Sí. Que fue enviado a dar palabra, habiendo en el pueblo un profeta viejo. Había un profeta joven, Marcos, ¿recuerdas esa historia? Sí. Cuando le dijo el rey, después de que el profeta joven dio la palabra y el rey extendió su mano y dijo, préndanlo. Y en ese instante la mano, ¿qué? Se le secó. ¿Ya recordaste? Pero ¿por qué Dios envió un profeta de fuera? Si había profetas en el pueblo. Eso habla de que los hijos de Dios no honran el llamado de Dios, no honran lo que Dios les da. Perros mudos. Perros mudos. ¿Sí? Esto es muy importante y más adelante seguiremos con el punto 5 y es una pregunta. ¿Hay otros dones? ¿Hay otros dones? Y la respuesta es que sí. Sí. Hay otros dones y otros ministerios. Hermano Elliot. Señor del cielo y la tierra, todo lo que habita. Gracias, Señor, hoy por tu enseñanza, por tu palabra, sí, porque pues aprendemos muchas cosas y hay cosas que ya sabíamos, pero recordarlas, mi Señor, nos hace volver a acordarnos de toda tu palabra, Padre, y es refrigerio, es alimento. Gracias, Señor, incrústala, sella y dale permanencia, Señor, en nuestro espíritu, bendito Señor, para ponerla no solamente por oído, Señor, sino por práctica, por obra, mi Padre eterno. Amén. La paz de Dios sobreabunde en sus vidas y recuerden
Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas testifican de él. No lo olviden, escudriñen, lean la escritura, pero pidan a Dios, rueguen a Dios que les dé revelación, que despierte, que abra, que avive, que aumente los sentidos espirituales, los que provienen, los que emanan de él. Paz.